Buenos días. La presente rueda de prensa tiene por objeto presentar las conclusiones de la reunión mantenida ayer en el Observatorio Aragonés por la Convivencia y contra el Acoso Escolar. En estas reuniones se suele invitar a los medios de comunicación, pero dada la situación se realizó por medios telemáticos y por eso creemos interesante presentar hoy y hacer públicas las conclusiones de lo hablado en la reunión de ayer. Me acompaña para ello Isabel Tolosana, que es la jefa de Servicio de Equidad e Inclusión del Departamento de Educación. El Observatorio Aragonés por la Convivencia y contra el Acoso Escolar se creó en el año 2018. Como sabrán, el mismo está formado por representantes de más de 50 entidades de diferentes sectores, como puede ser la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, el Justicia de Aragón, la Universidad de Zaragoza, los colegios profesionales relacionados con esta materia, como puede ser Psicología, Filosofía y Letras, Trabajo Social, Educación Social y el Colegio de Medicina. El tercer sector afectado por esta materia, expertos también, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fiscalía de Menores, representantes de las familias y de los estudiantes, directores de centros públicos y concertados, representantes sindicales, patronal de la concertada, así como representantes de los diferentes departamentos y organismos autónomos del Gobierno de Aragón con competencias en materia de infancia y adolescencia. Desde la creación de este observatorio, en el año 2018, el Departamento se ha dotado de diferentes herramientas para mejorar la convivencia en los centros escolares. Tenemos la creación de un protocolo para hacer frente o responder de manera inmediata frente a los posibles casos de acoso. Además, se creó un equipo de orientación educativa en convivencia escolar y se creó un teléfono 900, una línea que atendía durante 24 horas a posibles llamadas en relación con el tema del acoso escolar. En cuanto a las llamadas del teléfono 900-100-456 contra el acoso escolar, desde que se puso en marcha ha descendido de manera significativa las llamadas que ha recibido el mismo, hace ya 4 años. Ha caído un 50% en 3 años y de los 578 casos atendidos en el curso 2016-2017, se ha pasado a 290 en el pasado curso 2019-2020. De estos datos se desprende que existe un clima cada vez mejor gracias al compromiso de toda la comunidad educativa y a que las medidas que se han puesto en marcha funcionan. Durante el estado de alarma, este dispositivo atendió no solo llamadas en relación con el acoso escolar, sino que también se abrió para posibles conflictos en materia dentro del hogar, dada la situación de pandemia y de confinamiento, atendiendo para esta materia a 21 llamadas. En cuanto al equipo de orientación educativa en convivencia escolar, el mismo ha activado el protocolo de actuación inmediata ante posibles situaciones de forma incrementada cada uno de los años desde que tenemos tanto el equipo como el protocolo. Los datos del curso 2019-2020 no son relevantes o significativos, siendo 180 puestas en marcha, ya que durante el tercer trimestre no hubo actuaciones de carácter presencial y, por tanto, los 180 casos del año pasado no son significativos, pero, no obstante, se ha ido incrementando, lo cual también demuestra el funcionamiento y la utilización que se está haciendo de estos recursos por parte de los centros educativos. En todos los casos en los que se activa el protocolo por parte del equipo de orientación educativa en convivencia escolar, se aplican medidas de protección para la posible víctima. Además, se hacen entrevistas tanto al alumnado como a las familias y, además, concluya como concluya la activación de ese protocolo, esto es, concluya como que es un posible caso de acoso escolar o no, se hace un seguimiento del mismo. Esto es, al transcurrido el plazo de un año se hacen llamadas y se hace seguimiento para ver si ese posible conflicto de convivencia en las aulas ha mejorado o cómo podemos actuar con el mismo. También hay que destacar que de todas las veces que se ha puesto en marcha el protocolo por parte del equipo de orientación, solo en un 10% de los casos se ha concluido que existía una situación compatible con el acoso escolar. Estos buenos resultados son fruto de un trabajo de carácter transversal que llevan a cabo expertos en materia de psicología, pedagogía y derecho. También hay que decir que la implicación de toda la comunidad educativa, tanto familias como docentes, han permitido que tengamos éxito y que se aplique de manera efectiva en todos los centros. Además de estos datos que se presentaron ayer en el observatorio,
Otro de los puntos que se trató en el mismo fue la presentación de un estudio de carácter estatal en el que intervino la Comunidad Autónoma de Aragón sobre el tema de menores y violencia de género. Este estudio de carácter estatal, que se presentó el día 1 de octubre, se lleva a cabo por expertos de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y en el mismo han participado el Ministerio de Educación y Formación Profesional, 16 comunidades autónomas, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Ese estudio aporta una serie de datos, pero lo relevante de esto es que la Comunidad Autónoma de Aragón encargó un estudio propio de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuyas conclusiones expondrá ahora la jefa de servicio Isabel Tolosana, y la existencia de un estudio propio, que solo tenemos 2 comunidades autónomas, que somos Navarra y la Comunidad Autónoma de Aragón, nos permite, en primer lugar, tener una comparativa, en primer lugar, conocer la situación más a fondo, ya que los datos, el estudio es mucho más amplio y permite conocer más a fondo los datos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Además, permite conocer una comparativa más a fondo con la situación de carácter estatal, pero además permite evaluar las políticas que hasta ahora se han aplicado en materia de igualdad y prevención de la violencia de género en las aulas, así como orientar las futuras políticas, las futuras aplicaciones o actuaciones que vamos a hacer en materia de violencia de género. El estudio de carácter autonómico se ha llevado a cabo durante el curso 19-20. En el mismo han participado un total de 2.960 adolescentes entre 14 y 18 años, escolarizados en 80 centros educativos no universitarios, y también han participado en el mismo 974 profesores y profesoras y 75 equipos directivos. Me gustaría destacar, antes de dar paso a mi compañera, que al final la violencia de género es una manifestación extrema de la desigualdad, que la misma también se da entre adolescentes y que cualquier forma de desigualdad afecta a la convivencia. Por eso es muy importante también encuadrarlo dentro del ámbito del Observatorio por la Convivencia, porque al final cualquier forma de desigualdad afecta al buen funcionamiento de las aulas. Ahora ya Isabel Tolosana, la jefa de servicio, nos comentará las conclusiones de este estudio autonómico. Gracias, Ana. Bueno, buenos días. El estudio de menores y violencia de género de Aragón pretende dar respuesta, por un lado, al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ya entre las medidas que contempla dicho pacto se nos pide que realicemos estudios, impulso de investigaciones y difusión de las mismas sobre este tema. Y además, el Plan de Igualdad del Departamento de Educación, que el pasado 20 de febrero de 2019 la anterior consejera Maite Pérez presentó, entre las líneas estratégicas estaba, por supuesto, la prevención de la violencia de género y dentro de esta línea contemplábamos la medida de participación en investigaciones sobre violencia de género y la adolescencia. De esta manera justificamos el por qué la Comunidad Autónoma de Aragón ha solicitado realizar este estudio. Dicho estudio establece una serie de conclusiones que podríamos agruparlas en 3 grandes apartados. Un apartado donde se citan las conclusiones relativas a la igualdad y prevención de la violencia de género en adolescentes de 14 a 18 años. Otro apartado, el de menores expuestos o expuestas a la violencia de género contra su madre. Y un tercer y último apartado, pero para nosotros como Departamento de Educación el más relevante, que es el papel de la escuela en la erradicación de la violencia de género. Voy a proceder a dar algunos de los datos que consideramos que son más representativos de este estudio, que es muy exhaustivo. Respecto al primer gran apartado que he comentado anteriormente, relativo a la igualdad y prevención de la violencia de género, decir que está muy generalizada la tendencia a dar información personal que podría ser utilizada para hacer daño, pero cuyo riesgo parece que todavía se desconoce. El 71% de los encuestados afirma aceptar amigos en la red a personas desconocidas. El 27% reconoce haber quedado con una persona que han conocido a través de Internet. Y el mismo porcentaje han colgado una foto que sus padres o madres no autorizarían. Por otro lado, el 76% de las chicas y el 57% de los chicos han hablado con sus padres sobre lo que hacen cuando usan las nuevas tecnologías. Esto sería un factor de protección frente
a unos factores de riesgo que serían los anteriores datos que he dado en este apartado. Entre los valores de la pareja ideal, un dato que creemos que también tenemos que tener en cuenta en el aula cuando planteamos las actividades dentro del plan de acción tutorial, por ejemplo, las chicas destacan la sinceridad, la simpatía y la bondad, mientras que los chicos aducen al atractivo físico y a la sinceridad. Estos marcadores están en sintonía con el estudio nacional que comentaba Ana Montagut, que ayer se presentó dentro del observatorio, igual que en lo referente a la autoestima, en los que los chicos obtienen mejores resultados. El 79% de ellos dice tener una actitud positiva hacia sí mismo, porcentaje que se reduce al 59% en el caso de ellas. Respecto a las situaciones de control, un 14% de las chicas dice haber sufrido un control abusivo general o un abuso a través de insultos o ridiculización, frente al 5% de los chicos que reconocen haber intentado controlar a sus parejas. Respecto a situaciones de acoso sexual online, el 41% de las adolescentes dice haber recibido peticiones de fotografías sexuales y el 15% de los jóvenes admite haberlas solicitado. Por último, dentro de este primer apartado de conclusiones, decir que los adolescentes aragoneses reconocen estar informados sobre la violencia de género a través de Internet en un 73% de los casos, la televisión, un 70%, las campañas de sensibilización, un 53%, y las explicaciones en el centro educativo, un 40%. Respecto a los datos del segundo apartado, relativo a los menores expuestos o expuestas a la violencia de género contra su madre, decir que el 17% de los encuestados reconoce haber vivido en su casa algún tipo de situación de violencia de género contra su madre, en distintos niveles de gravedad y frecuencia, ya sea a través de violencia psicológica o situaciones que deterioran la autoestima. La agresión física, en diversos grados, la han percibido un 7% de los jóvenes. Y, por último, el último apartado de conclusiones, el papel de la escuela en la erradicación de la violencia de género. En este estudio se constata el papel de la escuela en la erradicación de la violencia de género y dando ejemplo desde la propia composición de los equipos directivos, que es paritaria, en el casi 54% de los encuestados o con una presencia mayor de mujeres en el 23%. Y en el caso de los consejos escolares, más del 90% tiene una composición similar de hombres o mujeres o con mayor representación de estas. Estos datos reflejan un considerable avance respecto a épocas anteriores en las que la mujer estaba claramente infrarrepresentada en los órganos colegiados y directivos. Los centros educativos en Aragón han incorporado de forma mayoritaria los temas sobre igualdad y prevención del sexismo propuestos en el Pacto de Estado. Entre las actividades que se llevan a cabo en los centros, el 71% reconoce haber participado en equipos de trabajo mixtos, el 60% ha tratado de resolver conflictos que surgen en la clase de forma justa y el 53% ha abordado el papel del feminismo en el avance hacia la igualdad. Además, tanto las chicas como los chicos consideran que las relaciones dentro del centro educativo son buenas o muy buenas. Por todo ello, puede concluirse que la escuela ha logrado en gran medida en Aragón uno de los principales objetivos de la coeducación, que es el establecimiento de relaciones basadas en la igualdad y el respeto mutuo entre hombres y mujeres, aunque sigan detectando algunos problemas que haya que erradicar. En cuanto a la inclusión de la prevención de la violencia de género en las actividades organizadas dentro del centro educativo, al comparar estos resultados con los obtenidos en el estudio estatal, se observan porcentajes bastante más elevados en Aragón en la inclusión de dicha prevención, tanto en el diseño del plan de convivencia como en el de igualdad de todos los centros educativos. Y, por último, otro de los aspectos en los que destaca especialmente Aragón respecto a los datos nacionales es en la formación del profesorado sobre coeducación y prevención de la violencia de género. El 70% de los equipos directivos consultados en Aragón dice que a su centro se le ha ofertado algún programa de formación en este aspecto,
mientras el 93% afirma haber realizado en sus instalaciones alguna actividad de formación del profesorado en resolución de conflictos, igualdad, prevención del sexismo o de la violencia. Estos son los datos del estudio. Y ahora ya nos ponemos a su disposición para cualquier pregunta que nos quieran realizar en relación con esta materia. Estos datos que nos están ofreciendo... Sí. Los datos que nos están ofreciendo sobre porcentajes del Observatorio aragonés, ¿son comparados con los nacionales? Porque, claro, sí que ahora al final nos han dicho que Aragón está mejor que la media, me imagino, pero los otros datos que nos han dado no son comparables, ¿no? Porque no nos los han dado. Los del estudio estatal. No, vamos, yo entiendo que estos datos de porcentajes que nos han estado informando es de los resultados del Observatorio de Aragón. Exacto. Y han dicho que les permitía comparar con el nacional. Sí. ¿Hay datos comparables de estos porcentajes que han dicho de los chicos que las chicas que sufren violencia? Sí. Quiero decir, en comparación con el Estado. Sí, por eso solicitamos este estudio, porque previamente se hizo el año anterior a nivel estatal y nosotros participamos y dijimos, bueno, nos interesan no solo los resultados a nivel estatal, pero queremos tener una muestra representativa de Aragón, primero, como ha comentado la directora general, para poder tener una línea de partida, un diagnóstico sobre el cual poder plantear actuaciones, pero por otro lado también para ver cómo estábamos en relación al resto del país. ¿De acuerdo? Entonces, ese estudio estatal, claro, no es nuestro, no es de la comunidad autónoma, ¿de acuerdo? Y sí que hicieron una presentación, creo que fue el 1 de octubre de este mismo año. De hecho, estuvimos esperando a que se presentaran los datos de este estudio estatal para nosotros poder dar los datos del estudio autonómico. Y además, evidentemente, fue hecho por el mismo equipo de profesionales de la Complutense de Madrid, el equipo que dirige María José Díaz Aguado, el que realizó el estudio, y ellos mismos son los que estas conclusiones, digamos que son un extracto, las que he leído, que el propio estudio de Aragón ha elaborado el mismo equipo que hizo el estatal y que nos ha manifestado al final. Pero tenemos los datos de ambos estudios. Pero las conclusiones, como ahora nosotros no disponemos de ese estudio, me refiero, si tienen ahora una valoración en comparación con el resultado nacional de cómo está la violencia de género aquí en Aragón en la escuela, si las chicas sufren más, sufren menos. No sé si quiero decir, es que nosotros ahora no disponemos de los datos para compararlo, pero si ya ustedes tienen una conclusión más o menos. En cuanto a la violencia de género y demás, no hemos extrapolado ninguna conclusión. Nos interesaba sobre todo a nivel educativo cómo estábamos trabajando en el aula. Y ahí es donde sí que, lo que pasa que aquí ahora no tengo los datos del estatal concreto, de los porcentajes, pues de lo que he comentado, ¿no? En el aula, en el plan de convivencia, cuántas acciones se hacen en el estatal y cuántos se hacen en el autonómico. El dato concreto no lo tengo, pero ahora aquí en estos momentos, pero sí que contamos con esa información. Y la conclusión del propio estudio técnico, en el propio estudio, en el último capítulo, cuando habla de las conclusiones, allí nombra como Aragón en estos aspectos sí que estamos mejor que la media en el ámbito, a nivel estatal. No sé si estoy respondiendo a la pregunta. Sí, yo una pregunta. Una vez conocidos los datos y tal y como estamos, no sé si se les plantean o se abren nuevas vías de trabajo en los centros educativos para mejorar, para seguir en esa línea, ¿no? Y si nos pueden concretar alguna vía de trabajo que ya se están planteando en función de esto. Las vías de trabajo que se están planteando, además, parte de las mismas suponen una continuación de lo que se hizo el curso pasado ya a raíz de las actividades del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Lo que comentaba la jefa de servicio es que, por ejemplo, en cuanto a las campañas de sensibilización, solo un 50% de los jóvenes tiene conciencia de la violencia de género a través de esas campañas o a través de ese medio de comunicación. Ahí tenemos una vía importante, o sea, porque al final la información que llega, por ejemplo, llega a través más de Internet que nuestras campañas, y la información que puede transmitirse a través de Internet o a través de los medios de comunicación no siempre tienen la orientación adecuada para el ámbito adolescente. Entonces, ahí sí que tenemos un ámbito importante de trabajo para seguir haciéndolo. Y también hay que tener en cuenta que las actuaciones que se hicieron el año pasado no todas están recogidas en el estudio.
actuaciones como se pudieron hacer, como sensibilización mediante las bibliotecas coeducativas, los juegos coeducativos, pero sí que es verdad que, por ejemplo, los datos que ha comentado la jefa, que decía en cuanto a cómo estamos llegando, está llegando la información a través de otras vías, cuando podremos o podíamos tener unos accesos, nosotros tenemos más directos, y hacerlo de manera mejor más adecuada para el público o el ámbito al que van destinados. En cuanto al acoso escolar, dicen que en el último año se han intervenido en 290 casos, solamente 10% han resultado ser realmente un acoso. ¿Hay algún perfil? Quiero decir, ¿esto se da en todas las edades, en unas franjas determinadas? ¿Cuál podría ser ese perfil? Las 290 me parece que eran llamadas que había recibido el teléfono de acoso escolar, y lo que eran 180 es la activación que se ha hecho del protocolo, y lo cual deriva en el 10% de los casos, en suma de todos los años. En cuanto a los perfiles en los que se suele concentrar, no sé si luego lo comentará la jefa Isabel Tolosa, la jefa de servicio, se suele concentrar más en educación secundaria, ya que los datos de secundaria me parece que eran la suma de los datos de educación infantil y primaria. Esto es, se dan los mismos casos en secundaria que en educación infantil y primaria. En cuanto a diferencia por sexos, no existía una diferencia reseñable, me parece que era un 54, un 46% de porcentaje el que había en los mismos. Y en cuanto a centros de carácter concertado y centros de carácter público, ya que hay que recordar que este equipo actúa para toda la red educativa aragonesa, tampoco hay grandes diferencias, o sea, no hay diferencias significativas. No existe un perfil tampoco del acosador, por decirlo de alguna manera. Pero sí que se concentra más, eran sobre todo en quinto y sexto de primaria y primero y segundo de secundaria. Eran las etapas o los cursos en los que había una mayor concentración de casos o posibles casos. No sé si quieres aportar algo más. No, lo has dicho. Nada, a raíz de la pregunta que ha hecho la compañera, ¿qué considera el Gobierno de Aragón como acoso laboral, ya al haber solo un 10% de situaciones compatibles con ello? Sí, bueno, Isabel, que es técnica, te puede responder mejor, pero está protocolizado qué es acoso escolar y qué no es acoso escolar. Sí, en el propio protocolo, ¿de acuerdo?, establecen una serie de características que tiene que tener para que sea considerado compatible con la situación de acoso, ¿de acuerdo? En la propia definición, que sea mantenido sobre todo en el tiempo, que no se confunda, ¿no?, con algo puntual, que es evidentemente un problema de convivencia escolar y que también se trabaja independientemente que la tipificación final no haya sido compatible con acoso, ¿de acuerdo? Se tiene que ver que hay una diferencia de poder entre la víctima y el posible acosador o acosadora, ¿de acuerdo? Y luego también la vulnerabilidad, se tiene especial consideración de la vulnerabilidad o no de la víctima, en el caso pues, de alumnado que sea CNEAE, por ejemplo, un alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, pues es algo que se tiene en cuenta en cuanto al proceso de evaluación, de investigación, al fin y al cabo, en todas las encuestas, ¿de acuerdo? Y luego también el hecho de si no solamente es unipersonal, es decir, que entonces sería un conflicto entre dos personas, sino que la víctima es una persona que está, digamos, sin apoyos, sola, y que hay un grupo en el que ejerce esta situación de violencia, ¿de acuerdo? Pero insisto, dentro del protocolo hay incluso modelos de encuesta que puede seguir tanto el profesorado que tiene que realizar las entrevistas, como el equipo directivo, como el orientador o orientadora, para pautar cómo guiar esa entrevista y cómo interpretar también la información que se puede recoger en esas entrevistas. ¿Y los protocolos de actuación cómo se suelen resolver? ¿En cuanto al tiempo te refieres o no? Pues a ver, en primer lugar hay una notificación, ¿de acuerdo? Que, de hecho, toda la comunidad educativa, cualquier miembro, independientemente incluso que no pertenezca al centro educativo, es decir, cualquier persona puede cumplimentar esa notificación y presentarla dentro del centro educativo. En el momento que esa notificación entra, lo primero que tiene que hacer la dirección del centro es establecer ya medidas de protección a la víctima. Lo primero que deben aplicar. Una vez que tiene garantizada la protección la posible víctima,
realiza unas breves entrevistas para informar y enviar esa notificación tanto al equipo especializado de orientación educativa en convivencia escolar como a Inspección Educativa, que también tiene que colaborar y trabajar. Y además, lo importante es que en estos momentos los centros eso lo interpretan como una solicitud de ayuda. Es decir, me están pidiendo ayuda para solucionar un conflicto o posible situación de acoso escolar. En el momento que se establece esa notificación, ya empiezan a realizar las entrevistas y se forma un equipo de valoración. Es decir, no recae todo sobre el equipo directivo. Se tiene que formar un equipo que analice la situación y que se responsabilice de hacer las diferentes entrevistas que son necesarias. ¿Quién forma ese equipo? Bueno, pues ese equipo, evidentemente, un miembro del equipo directivo, el orientador u orientadora si está en ese momento en el centro, porque recordemos que hay veces que en los CRAS en el ámbito rural pues no todos los días está presente, porque se tiene que hacer de una manera rápida y ágil toda la intervención. Y, por supuesto, el tutor-tutora. Dentro de los grupos de convivencia de los centros educativos hay profesorado que realiza acciones de tutorías individualizadas de alumnado. Si está relacionado con este alumno en cuestión, también participa. Y cualquier otra persona que el equipo directivo determine que sea necesaria para ese equipo de valoración. Analizan la información y cada uno realiza entrevistas con familias y alumnado, tanto de la víctima como de los posibles acosadores o acosadoras. Toda esa información se recopila y se vuelve a hacer una reunión del equipo de valoración donde se analiza esa información y se emite un informe en el cual pues ha habido una parte que también se dan escalas de observación para que diferentes miembros de la comunidad educativa observe durante un periodo de tiempo recreos, salidas, el aula, para ver hacer una observación pero sistemática, pensada. Vamos a ver este alumno, esta alumna, cómo está en el centro. Se recoge toda la información, se analiza y se determina un poco lo que se ha observado, ¿no? Y en juicio del equipo de valoración, qué es lo que piensa que es. Pero independientemente de esa situación, no acaba ahí, sino que, como insisto, que la parte importante del protocolo, y yo creo que parte de más éxito, por decirlo de alguna manera, es el seguimiento posterior. Da igual que al final haya sido que no haya sido acoso, pues porque resulta que era un conflicto entre dos personas. La cuestión es que hay que buscar soluciones y que la persona que ha emitido esa notificación ha estado pues, en un estado de malestar, incluso ha podido decidir no ir al centro por ansiedad y que vaya. Y se hace un seguimiento, que eso es lo importante, dentro del centro educativo y de forma externa también por el equipo especializado en orientación educativa. Porque muchas veces a lo mejor no ha sido en ese momento un acoso, pero si no se trabaja puede acabar siendo un acoso. Pero si ya en este momento empezamos a tomar medidas preventivas de intervención y hacemos un seguimiento, probablemente logremos que no llegue a ser un acoso escolar. Los datos que daban de los menores, el 71% que aceptan a personas desconocidas en la red, los que han quedado con alguna persona desconocida, está claro que no perciben el riesgo que puede conllevar eso. Entonces, no sé si se están preparando campañas específicas a través, a lo mejor, de la red, que es por donde ellos se informan, o cómo intentan combatir eso. Sí, es lo que comentaba anteriormente, porque ese porcentaje está relacionado, está incluido dentro del estudio de menores y violencia de género. Entonces, que sí que tenemos que trabajar las campañas de comunicación que tenemos con los jóvenes, lo que decía antes, para poder controlar la información que están viendo y hacerla adaptada y adecuada al público al que nos estamos dirigiendo. Porque, como decías anteriormente, la buscan en Internet y a lo mejor toda la información que encuentran en Internet no es adecuada a su nivel cognitivo o a la capacidad que tienen para entender la información y procesarla. Si puedes repetirlo, por favor, porque con la mascarilla digo fatal.
por ahondar en el tema de los que comentaba el compañero de los casos de acoso escolar, Sí. de 180 llamadas que llevaron a activar el protocolo, en 10%, 18 serían posibles casos de acoso escolar, pero sí que ha comentado que no es un dato muy significativo porque el curso pasado estuvo el último trimestre en confinamiento. Durante ese confinamiento se detectó, se siguieron recibiendo llamadas, se recibieron quizás llamadas de un acoso más relacionado con las nuevas tecnologías, con el ciberbullying, teniendo en cuenta que los chavales estaban en sus casas, y un poco por tener otra comparativa, cuáles han sido las llamadas de los años anteriores Sí. y los casos. Porque el del año, ya han comentado que estos 18 no es un número significativo porque es un curso particular. En cuanto a las llamadas, puedo hacer un desglose si quieres por años de las llamadas que se han recibido, porque las 180 es cuando se activa el protocolo, pero no las llamadas recibidas. Son dos cosas diferentes. Perdón, 290 llamadas, sí. Durante el curso 19-20, 290 llamadas. Durante el curso 18-19, 390 llamadas. Durante el curso 17-18, 412 llamadas. Y durante el curso 16-17, 578 llamadas. Hacen un total de 1.640 llamadas. Hay un descenso significativo, con los datos que acabo de leer, a partir del curso 18-19, que es cuando se pone en marcha el equipo de orientación educativa especialista en convivencia escolar y además cuando se activa el protocolo, porque a raíz de lo que decía, son medidas que van parejas. A raíz de activarse el protocolo, lo que vemos es un incremento de las actuaciones que van vía protocolo y un descenso de las llamadas. Esto se valora positivamente, ya que implica que los conflictos se resuelven en el centro o primero se detectan en el centro y se resuelven el mismo, sin necesidad de que se tenga que pedir ayuda de manera externa. Que de todas maneras este teléfono está ahí para eso y es un recurso más a utilizar. Me refiero, no es malo que exista esa petición de ayuda externa, pero vamos, el 18% o el 10%, perdón, que comentaba anteriormente es de manera global en cuanto a los datos que ha habido durante todos los años. Sí. No del último año, sino que es No. del global de los protocolos activados durante todos los años. Exacto. No, del último año, 19-20. El protocolo se activó. Perdón. Sí. Sí. Mira, en el curso 18-19, que fue el primer curso en el cual se puso en marcha el protocolo, ¿de acuerdo? Hubo un total de 245 notificaciones de posible acoso. Y en el curso 19-20, 180, teniendo en cuenta que el último trimestre no fue presencial y no se presentaron notificaciones. No, bueno, es que el protocolo, son datos de lo que es el protocolo, ¿vale? Entonces, desde el curso 18-19, 19-20, ¿vale? Exacto. Exacto. El tema del comentaba del último trimestre del año. Pues sorprendentemente, yo tenía personalmente la misma preocupación, pero no se recibieron llamadas en ese sentido. Sí que desde el equipo, insisto, además llamaron telefónicamente a todas las familias en que se había abierto el protocolo, ese curso escolar, y en ningún caso se manifestó que hubiera ciberbullying durante el momento de estado de alarma. Bueno, no sé si tienen más dudas. Bueno, pues gracias por la asistencia y hasta luego.